Hermanos, buenas noches, Dios los bendice. Le doy gracias a Dios en este día, gracias porque podemos venir delante de su presencia y escuchar la palabra que es vida y refrigerio a nuestros huesos. Pues yo le doy gracias a Dios por el privilegio, porque es un privilegio realmente compartir la palabra del Señor. Y que esta palabra, mis hermanos, sirva de mucha bendición, sea de mucha bendición para todo aquel que la esté escuchando. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias en esta tarde, Padre, pongo a cada uno de los oídos, de los que están escuchando, de los ojos que van a ver este mensaje de vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, amado Espíritu Santo, que tú seas, Señor, dirigiendo nuestra vida, que tú seas, Señor, poniendo en nuestra boca carbones encendidos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, les quiero compartir esta preciosa, bendita palabra en este tema que yo le puse así: la naturaleza de las palabras son eternas. Qué importantes son las palabras, sean de bendición o sean de maldición, sea el propósito con que nosotros las hablemos, la importancia que tienen, pues tienen la naturaleza de las palabras, son eternas, tienen una eternidad, tienen un fruto y tienen un fin. Las oraciones son eternas. Dios juzgará toda palabra ociosa. Pues dice la palabra de Dios, sea buena o sea mala. Muchas veces, aunque estemos en Cristo, muchas veces la gente habla más palabras negativas que positivas, o sea, palabras de bendición. Y es muy importante saber lo que nosotros hablamos. Debemos de hablar la palabra de Dios, debemos de meditarla. Y cuando nosotros meditamos la palabra, trae un renuevo nuevo a nuestro interior. Bien, vamos a ver en Apocalipsis 8, del 1 al 4. Dice la palabra: cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, los cuales se le dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar y tenía un incenciario de oro. Y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Muchas veces nosotros no le damos la importancia a la oración, a la comunión que nosotros tenemos y debemos de tener, esa intimidad, esas palabras con el Padre. Orar es hablar con el Padre, abrir nuestro corazón, porque aquí dice que fue entregado, ¿verdad?, en un incensario de oro. Las oraciones, oración, acción. O sea, si nosotros no oramos, pues no hay un mover del Espíritu. Si nosotros no oramos y no tenemos esa comunión con Dios, no habrá esa bendición que sea derramada del cielo a nuestra vida. Muchas veces el creyente cree que porque lee la Biblia, porque va a la iglesia, porque oye alabanzas, porque pide una consejería, cree que, ahora sí como dicen, creen que ya la hizo. Y no, esa es parte nada más. Si nosotros queremos ver milagros, prodigios en nosotros, en nuestro interior,
en nuestra vida, para después reflejarla a los demás, tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que el poder del Espíritu Santo fluya hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque cuando hay oración, ¿saben una cosa? Viene el poder del Espíritu Santo, se activa, aunque está dentro de nosotros, se activa con el Espíritu del Padre y entonces empieza a haber un despertar. Entonces empieza a haber una transformación que el viejo hombre empieza a menguar y el nuevo hombre empieza a crecer. ¿Cuál es ese nuevo hombre? Cristo nuestro Señor. Entonces podemos dar a luz a lo que el Señor ha dicho en nuestra vida, que seremos antorchas, lumbreras, seremos como esos cerros encendidos, así. Pero si nosotros no oramos, y yo puedo ir y decirle a mi hermana, al pastor, le puede decir a alguien, ore por mí. No, yo no puedo vivir de las oraciones de los demás. Con esto no estoy diciendo que no sea importante que otros oren por mí, sí es importante, pero es mayor cuando yo abro mi corazón y voy con el Señor a que a través de la oración Él ministre mi vida. Y si Él ministra mi vida, algo que una vez aprendí que me enseñó, me dijeron, Vicky, mientras tú tengas una vida de oración, mientras tú abras tu boca y tú le hables al Señor, al Espíritu Santo, todo lo que tú tienes, va a haber una transformación en ti y en tus hijos, en tu familia, porque tú conoces la historia de la vida de cada uno de tus hijos. Y eso a mí se me quedó muy grabado. Y quiero decirles que yo lo puedo ver a través de este tiempo de estar en oración. No ha sido fácil. Pero quiero decirles que he visto esa manifestación del Espíritu Santo, tanto en mí como en mi familia. Por naturaleza las palabras crean algo, porque por la palabra de Dios fueron criadas todas las cosas. Qué hermoso es reconocer que todas las cosas, por la naturaleza, las palabras fueron creadas y todo fue hecho por la palabra de Dios. Hoy yo meditaba una cosa y dice la palabra de Dios que lo que fue antes será hoy. Porque todo ya había sido, o sea, no hay modas nuevas, no hay nada nuevo en este tiempo. ¿Y a qué viene esto? Estaba meditando en el conflicto de una persona y yo decía, bueno, ¿y por qué se repitió la historia? Porque lo que fue antes es ahora. ¿Y saben por qué? Porque muchas cosas se vuelven a repetir en la vida de los seres humanos, tanto mundanos como cristianos, porque no oramos, porque cuando nosotros oramos se rompen las cadenas de maldición, porque cuando nosotros oramos tenemos una comunión con el Padre y entonces el Padre actúa y se van quebrantando, se van rompiendo las maldiciones generacionales, ancestrales, aún la maldición que el lechero haya dicho de ti se rompe en este día, en el nombre de Jesús. Pero es a través de la oración. Bueno, y ustedes me podrán decir, bueno, pero Cristo ya nos perdonó, Cristo ya rompió la maldición. Ciertamente Él ya lo hizo. Pero a ti y a mí nos toca hacer nuestra labor de orar, de ir al Padre. Así como tú pones una ollita de agua, preparas el baño para tu bebé, no porque lo bañaste cuando nació, ya no lo bañes ahorita que ya tiene 5 meses. Tú lo sigues bañando. Así es el Padre. ¿Por qué? Porque lo ves sucio. Así es nuestra palabra, nuestra boca habla y entonces nosotros vamos con el Padre en la oración a sacar lo que está en nuestro corazón y entonces nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que el Señor empieza a actuar.
nos empieza a alabar, nos empieza a ministrar. Porque somos niños y la palabra dice, el que no se haga como niño no entrará al reino de los cielos. Pero a veces, no porque ya hayamos tenido un tiempo en Cristo o en la iglesia, ya nos quieramos sentir adultos cuando todavía ni empezamos a gatear. Por eso les digo que, porque las palabras de Dios fueron criadas por todas las cosas. Todo fue criado por Él. Todo, no hay nada nuevo. Vamos a ver. Las oraciones de los santos son eternas. Si tú oras, todo eso está guardado en la eternidad. Debemos de tomar en serio nuestra vida de oración. Debes de tomar en serio tu vida de oración. Es bien fácil decir, no, yo sí oro, gloria a Dios. Pero yo me he dado cuenta de una cosa, fíjense. ¿Saben en dónde yo me doy cuenta que muchas veces la gente no tiene una comunión con Dios, no tiene una vida de oración? Cuando a esa persona la ponen a orar y nada más le da vuelta, y le da vuelta, y le da vuelta, y le da vuelta. No, no hay reino establecido. No hay guerra espiritual. No hay palabra de vida. No hay liberación. Entonces yo ahí me doy cuenta, ¿verdad? Que la gente no está tomando en serio su papel de oración, de intercesión. Bueno, y a lo mejor ustedes me pueden decir, no, pues yo no soy intercesora. ¿Cómo no? Eres intercesor de tu casa, eres intercesor de tu familia, del trabajo de tu hija, del trabajo de tu esposo, hasta eres intercesor cuando vas a comprar los jitomates. Pero si nosotros no llevamos esa vida de oración, solamente nos engañamos. Pero a mí algo que me ha quedado muy claro que dice el Señor, yo conozco su corazón. Así es que yo podría decirle al pastor, yo oro tanto tiempo. No, mis hermanas, no oro tanto tiempo. A veces me cuesta trabajo, a veces no sé ni qué decirle al Señor, pero pues yo le digo, ayúdame. A lo mejor esa es toda mi oración, ¿verdad? Entonces aquí vemos, dice, la vida de oración no termina en el momento en que estuviste hincado. Muchas veces decimos, no, está hincado 5 minutos y ya se le hicieron eternas como si fueran 5 horas. Ahí no termina nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración empieza ahí. Nuestra vida de oración es en todo momento. En todo momento nosotros tenemos que orar, en todo momento nosotros tenemos que agradecer a Dios, en todo momento nosotros tenemos que clamar al Padre, porque la oración es como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. ¿Y por qué muchas veces el Señor no nos responde? No, porque el pastor está orando por mí. No, el pastor está orando, él está clamando y él va a recibir la respuesta de lo que él está esperando. Pero aquí nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros orar. Nos toca interceder a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas, no, el pastor ora por mis hijos, el pastor ora. Sí, gloria a Dios que el pastor ora. Quiero decirles yo una cosa. Como 7 o 8 años oré, de recién que yo conocí de Cristo. ¿Saben cuál era mi oración? Yo le decía al Señor, y me hincaba a la hora que fuera en la madrugada y le decía, Señor, enséñame a amar a mis hijas. Ayúdame a amar a mis hijas. ¿Por qué? Porque yo era una persona que no amaba a mis hijas. El Señor me lo reveló en mi corazón. Era proveedora solamente. Era mandona solamente. Pero no era una persona que yo sintiera ese amor que hoy siento por ellas.
Fueron muchos años, con los que el Señor tuvo que trabajar conmigo a través de la oración. Por eso le puse a este tema: la naturaleza de las palabras son eternas. Y yo hoy puedo entender y puedo creer que el Señor me ha respondido. Mis nietos llegaron justo en el momento, porque los amo. Si no hubiera sido una abuela, olvídense. Pero Dios actuó. Por eso les digo que la oración es en todo momento. Cristo era un hombre de oración. Cristo nos dejó un ejemplo. Si nosotros vamos a servirle, necesitamos seguir su ejemplo de buscar al Padre. Yo, a través de ver este tema, me di cuenta que Cristo en todo tiempo buscó la presencia del Padre. Se apartaba a lugares apartados. Se apartaba porque él buscaba la presencia del Padre, porque él sabía que para hacer milagros, para hacer sanidades, para levantar al cojo, para que el mudo hablara, para lavar al leproso, tenía que tener una comunión con el Padre. Él oraba, era un hombre de oración. Era Dios orando y era Dios caminando en la tierra, enseñándonos que nosotros lo podíamos hacer. Por eso él dijo: mayores cosas harán ustedes. Y yo hoy me pregunto y digo: Señor, pues creo que ni he empezado ni de la uña siquiera a empezar a hacer. El tiempo se está agotando y no hay esa comunión. Y vamos a ver Mateo. Bueno, ahorita les voy a compartir. Dice: el diablo siempre hará lo imposible para que no ores. El diablo es experto, es mentiroso. El diablo siempre nos va a decir: ay, estás cansada, hoy te duele la muela, hoy te duele la cabeza, vienes bien agotada, casi llegas arrastrando los pies. Ahorita oro. Pues ya ese ahorita te sentaste, ya te quedaste dormida y hiciste otras cosas. ¿Y por qué se los digo? Porque a mí me ha pasado. Entonces, te hará sentir cansado, te pedirá que no ores, hará muchas cosas para que no cumplas la vida de oración en ti, porque él sabe que si lo logras ya perdió. El diablo es experto en engañarnos. Entonces el diablo sabe que si nosotros no oramos, él hará de las suyas. Y ya algo que a mí me sorprende, cómo es de astuto, es esto: que cuando más ves el agua revuelta, dices: no, ahora sí voy a orar, voy a ir a la iglesia, voy a estudiar, voy a hacer esto. Y como él ya sabe, así como que todo te lo empieza a ordenar así. No pasa nada. Preocúpate cuando no pase nada. Preocúpate. Porque cuando, yo he oído hermanos, hermanas que dicen: ay, tengo una paz en mi corazón, estoy tan en paz. Y yo digo: pues preocúpate, porque no sabes ni por dónde te va a llegar el cacerolazo. Es mejor tener, ahora sí, el escudo aquí y la espada acá, para cuando llegue ya estás preparado. Porque muchas veces se cae en un confort, porque el enemigo te hace caer en ese confort. Y luego ya viene que ya pasó esto, ya pasó lo otro. Y dices: bueno, ¿y ahora? ¿Qué pasó si había tanta paz? No, el enemigo se encarga el enemigo se encarga de meterte engaños. Porque él sabe que cuando tú oras, lo sobrenatural se mueve. Muchas veces he oído gente que dice: la oración me duerme. Ay, no,
Y me puse a orar porque no tenía sueño. Y orando me duermo, pues sí. Viene el soplo del enemigo y pues te quedas bien dormido. ¿Para qué oras? ¿Para qué? Ya se durmió. No, esta ya ni de peligro es que siga dormido. Leer la Biblia te duerme. Yo me acuerdo que por ahí me decían unas personas, me decían, Vicky, Vicky, lee tal libro. Y luego les decía, sí, pero es que a mí me gana el sueño. Y me decían, lee parada, porque cuando te caigas, el costalazo te va a despertar. Y ciertamente así es, mayormente hoy con la palabra de Dios. Tenemos que estar en guardia. Nuestras palabras son eternas. Aquí ya vimos en Apocalipsis. Están guardadas. Esas oraciones suben como humo delante de Dios. O sea, si suben como humo, imagínate, cuando alguien prende leña o cuando alguien prende algo, ¿verdad? O por ahí luego dicen, ay, se está quemando por ahí algo. ¿Cómo sube ese olor a, a tu olfato? Imagínense, cuando nosotros estamos orando, ese aroma de nuestras palabras, de necesidad, de tener un refrigerio, de decirle al Señor, muchas veces no le tenemos que estar diciendo todo nuestro collar de perlas, ¿verdad? De necesidades, simple ir a su presencia y decirle, te amo. Eres lo más importante de mi vida. Eso sube como ese olor fragante, como ese perfume al Señor. Y dice el Señor a sus ángeles, hey, vayan a ver a mi hijo, vayan a ver a mi hija, vayan a cumplir la necesidad que tenga. Gloria a Dios, pero si nosotros no lo hacemos, no abrimos nuestra boca, no salen esas palabras, simplemente no hay nada. No hay nada, mis hermanos. Vamos a ver Mateo 14:20. Dice, todos, aquí vemos, ¿verdad? Como el Señor dice, todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. O sea, aquí vemos cómo el Señor le dio de comer, ¿verdad? A toda esa gente que él tenía ahí. Bueno, ¿y cómo le hizo? O sea, ¿cómo le hizo? Él había orado antes. Él, para que todos esos discípulos llegaran, para que esos hombres, esas mujeres, ¿verdad? Gentiles, judíos, había mucha mezcla. Yo me imagino que había mucha mezcla ahí, ¿verdad? Creyentes y no creyentes, pero él oró y juntó, dice la palabra, 5,000, en otros 4,000, pero yo creo que no eran ni 5,000 ni 4,000, eran muchos. Eran como unos 15,000, 20,000, 10,000 niños de brazos, de pecho, ya estaban escuchando la palabra de Dios. Había jóvenes, había niños, había doncellas, había tanta gente necesitada. Y saben una cosa, ¿qué pasó? Jesús oraba. Jesús se apartaba de toda esa gente, se apartaba de sus discípulos y se iba a orar para poder hacer este milagro de la multiplicación. Por eso hoy vemos, si mucha gente se convierte al Evangelio, es por las personas que interceden por ellos. Amados, ¿usted sabe por qué llegó a Cristo? ¿Usted sabe por qué el día de hoy Cristo habita en su casa? ¿Sabe por qué? Porque antes de que usted llegara o de que yo llegara,
mucha gente, gente que ni conocemos, oró por nosotros. Gente que ya estaba intercediendo. Gente que ya estaba desde ese momento orando por nuestras familias. Así que dice el Señor, si de gracia recibiste, de gracia da. Regresemos la dádiva. ¿Cómo? Orando, intercediendo. ¿Sabe por qué muchos se convierten al Evangelio? Usted ve predicadores haciendo milagros, sanidades, prodigios. Es porque hay gente orando atrás de ellos. Es porque hay gente intercediendo a favor de los pastores, a favor de los maestros, a favor de los profetas. Hay mucha gente orando. Pero yo le pregunto a usted, ¿usted lo hace? Una vez aprendí a alguien que decía, no hagan oraciones pedigüeñas, sino hagamos oraciones de fe. Hagamos oraciones de ponernos en la brecha por los demás. La gente de oración no necesita estar detrás de un púlpito. Es vista en el cielo, porque la oración y el cielo es lo mismo. Toda la gente quiere un púlpito. Pero una gente de oración, tú no la ves en un púlpito. Una gente de oración está guardada en lo escondido, en lo secreto de su recámara. A lo mejor una gente de oración. ¿Saben? A mí me impactó algo que vi el sábado pasado. Salí y vi a una jovencita arriba de una camioneta. Y yo me quedé parada en la puerta de la calle. Y cuando venía mi hija le dije, oye, ¿esa muchachita que está ahí está orando? Y me dice mi hija, sí, mamá. Ella es hija de una hermana. Le puedo decir hermana, aunque no se congrega en mi iglesia, pero es mi vecina. Y la muchachita, quiero decirles que el tiempo que ella estuvo ahí, yo estuve orando en lenguas, ella estaba en su camioneta, pero duró más de 1 hora orando. ¿Y saben en qué me di cuenta? En que ella levantaba sus manos. Y me imagino que esa muchachita estaba haciendo guerra espiritual a favor de su padre. Me impacta. Un intercesor no necesita un púlpito. Porque un intercesor, sus oraciones están grabadas en el cielo y aquí en la tierra. En Isaías 40 dice, una voz clama, preparen el desierto, un camino para el Señor y enderecen en la etapa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se alineen todos los montes, colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. La voz que clama en el desierto. Hay alguien que estuvo clamando después de 400 años en silencio. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, clamaba. Y era como un susurro porque ellos no podían levantar la voz. Pero era un pueblo que se había cansado de vivir como estaba viviendo en esclavitud, con todas las limitaciones y todas las carencias, y que cada día el enemigo más ponía su yugo sobre ellos. Y Dios escuchó desde el cielo esa queja,
ese susurro. Y el Señor levantó un libertador, a Moisés, que el día de hoy representaba a Cristo. Y podemos darnos cuenta, ¿verdad? La voz que clama en el desierto. Esa voz que estuvo ahí clamando en silencio 400 años. En Juan 1:23, yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Alguien en el desierto empezó a orar. Necesitamos al Mesías, al Redentor, a Cristo. Juan el Bautista clamaba a Dios. Juan el Bautista empezó a clamar, empezó a abrir camino porque Cristo ya estaba en la tierra. Y ahora yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ustedes están limpiando el camino porque Cristo viene. Cristo viene y Cristo ya está en la puerta y podemos ver todo lo que está sucediendo en el mundo. Cristo ya está en la puerta. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo se abrirá. Muchos se quedarán para dolor, otros se irán para gloria y honra del Señor. Pero yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿realmente estás enderezando el camino? ¿Estás limpiando el camino? ¿Estás proclamando? ¿Estás orando? ¿Estás intercediendo que la gente sea tocada por el poder del Espíritu Santo? Porque Él es el único que lo puede hacer. Porque a la gente se le habla, pero como está escrito en la palabra, que el corazón de la gente se endurecerá, pero si nosotros oramos hay poder en el nombre de Jesús para que haya un mover de su espíritu, así como un día tú estuviste duro de corazón y no querías tener ninguna relación con el Señor, así Él vino y tocó tu vida y se abrió la puerta. ¿Y qué pasó? Recibimos a Cristo y aquí estamos. Nos sacó de lo más aberrante, de lo más impuro, porque ¿quién puede decir que nos sacó de un nicho de rosas? Preparemos el camino así como Juan el Bautista. Enderezar el camino. No esperes que alguien venga a avivarte. Avívate tú solo. Toda la gente, yo veo gente cristiana, gente que conoce la palabra, y andan arrastrando la cobija, apenas si tienen ganas de caminar. ¿Cómo está? Bien, mi hermana, bendecida. Uy, con ese ánimo digo, uy, Señor, como dijo aquel, o te la llevas o te la mando, mano, porque con ese ánimo, pues no. Yo me imagino que la gente que seguía a Cristo tenía gozo, tenía ganas de vivir, de trabajar, como decía Pedro, echar la red, o sea, pero unos como que, apenas, válgame Dios. ¿Por qué? Porque necesitan, ¿qué? Ser avivados, pero lo único que te va a avivar es la oración. Amén. El que tú hables con el Señor. Vamos a ver segunda de Timoteo 1:6. Es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Híjole. Veo, ¿verdad? Que ¿cuántas imposiciones de manos, mi hermano? ¿Cuántas? Imposición de mano del pastor, imposición de mano del profeta, imposición de mano de tantos. ¿Y dónde está avivado el don? ¿Dónde está avivada la llama del don de Dios? La llama del don de Dios es la oración. Esa llama encendida. Aviva el don que está dentro de ti. Préndete con el fuego de la palabra de Dios. Entrando en la presencia de Dios, cuando tú pasas
tiempo en la presencia de Dios te haces más sensible a su voz, que te está diciendo ora y empieza a orar en lenguas, ora en el Espíritu, ahí donde Dios te revela las cosas de la fuerza, te sana, te da fuerza, te sana. Cuando tú estás en la presencia de Dios, hay descanso, hay refrigerio. Si la gente, seamos cristianos, mis hermanos, estemos en la palabra o no, si la gente busca a Dios, mire, conozco a una señora que tiene como 80 y tantos años esa señora. Se llama Angelita. Y siempre que me la encuentro en la mañana me dice, adiós, Morena. Me conoce desde niña. Ella va a una iglesia católica. Ella va a sus rosarios, va a tantas cosas. Pero la veo con una fuerza y una energía, un rostro transformado, unas chapitas. La veo muy peinadita. Ya la señora va temprano por su leche. Y yo digo, wow, Señor, qué tremendo. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque esa mujer, Dios en su misericordia, oye sus oraciones. Dios en su misericordia ve su esfuerzo de esa mujer que tiene ganas, ganas. Y siempre me dice, Dios te bendice, Vicky. Dios te bendice, Morena. 80 y tantos años. Con más vigor y más fuerza que un joven. Antes de que Dios te empiece a revelar por sueños y visiones, que tienes que ser un hombre aprobado en la oración y la disciplina. Yo oigo que luego dicen, ay, es que Dios me habló. Pues yo realmente quiero decirles que a mí me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo. A mí, ¿saben dónde me habla Dios? En su palabra cuando abro la Biblia. Ay, y me cuesta trabajo. Y a veces en algo que yo estoy haciendo, me viene un versículo. Y lo mastico y lo medito. Y luego veo la respuesta de ese versículo. Entonces, antes de que Dios revele los sueños y las visiones, tienes o tenemos que ser hombres y mujeres aprobados en la oración y en la disciplina. Tener una disciplina de oración es algo peor que hacer un examen para la universidad, porque ahí realmente nos vemos. Si somos disciplinados en la oración y si tenemos una comunión. Les voy a dar algunos versículos de gente que tuvo visiones y recibieron visitaciones en el Nuevo Testamento. En Hechos 10, del 1 al 3 dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraban a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión y vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía. Aquí nos damos cuenta que estas eran personas que tenían una intimidad con Dios. Por eso es bien importante cuando nosotros decimos la delicadeza de decir, ay, es que Dios me habló. Ay, es que Dios me dio una visión. Primero sopesemos nuestro corazón si realmente tenemos esa comunión con Dios para tener esas visiones. Porque aquí la palabra nos confronta y nos dice si realmente estamos
en la brecha. Vemos otra persona. En Hechos 10:9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi mediodía. Aquí vemos que Pedro tuvo una visión. Cuando vio el manto, cuando se le manifestó con todos los animales. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, come. ¿Y qué le dijo? Señor, yo no he comido cosas inmundas. Pedro dice que subió a la azotea a orar. Si Pedro se hubiera quedado dormido, pues no hubiera tenido esa visión y yo creo hasta se hubiera caído de la azotea. Entonces vemos cómo vemos esos hombres de oración. Vamos a ver otro que dice Hechos 10:17. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Aquí vemos cómo el Señor también estaba viendo aquí, ¿verdad? Había una visión. Oraba este varón que lo habían mandado a ver a Pablo.